Durante 5 años, Europa nos prometió ser el escudo ético del mundo. Nos dijeron que nuestros datos eran sagrados y que la inteligencia artificial tendría correa corta. Pero hoy ese escudo parece agrietarse. Con la excusa de la burocracia y bajo la sombra de una guerra comercial con la administración Trump, Bruselas acaba de presentar el Ómnibus Digital. Para unos es la salvación de nuestra economía, para otros es la rendición incondicional ante Silicon Valley. ¿Estamos simplificando leyes o estamos desmantelando derechos a cambio de la paz comercial? Soy Frank Scandell, en Voces de Odisea, y hoy vamos a averiguar si Europa acaba de vender su alma digital. Comenzamos. Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odisea, su videopodcast oficial, dentro del proyecto CAIRE, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odisea en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odisea.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Scandell. Totalmente. Y además hay un tipo de daño, aparte de los que has comentado, que están... además parte del problema es que se puede producir un distanciamiento, ¿no? O sea, a ti te ponen unos contenidos en los que no eres capaz de saber si te tienes que fiar o no te tienes que fiar de lo que estás viendo. Es muy difícil calcular a la larga si las personas van a seguir fiándose de lo que perciben en medios digitales y le ponen delante de los ojos. Y hay daños que son difíciles de etiquetar o de cuantificar, si quieren imaginarse, como la erosión en la confianza, digamos, que también es un tema. Pero bueno, por lo menos las empresas podían intentar en la medida de lo posible, aunque dicen que no tienen las herramientas adecuadas, pues de alguna manera pues ir allanando el camino para que cuando ya tengan sistemas de detección muy, muy precisos que funcionen. Pero ahora como que postergamos y dejamos que pase el tiempo y luego cuando ya tengo que estar obligado y ya me multan, ¿no? Como cuando entró en vigor el RGPD y nos manda email: acepta seguir recibiendo comunicaciones de esta empresa porque si no ya no te volveremos a enviar información. Ahí todo el mundo, todas las empresas recibíamos los mails y esto. Entonces es como que ahora en este periodo pues va a dar cabida a lo que decís vosotras, a fraudes, a estafas con voces de familiares, con un montón de cosas que quizá ahí las empresas se podían autorregular ellas mismas y decir, bueno, aunque podemos relajar, vamos a intentar seguir etiquetando. Fíjate que debe ser más complicado de lo que nos imaginamos. El día 17 de noviembre salía en la revista MIT una publicación que anunciaba que OpenAI estaba experimentando con un GPT que en definitiva tenía menos capacidades que los últimos, pero que estaba volcado en ver cómo estas herramientas generaban contenido para intentar entenderlo, que no va a estar destinado al mercado, sino porque lo que quieren es estudiar realmente cómo se llega, pues lo que nos ha costado entender cuando se lanzó hace 3 años ChatGPT, cómo es posible que estar preparado para el MIR, el equivalente al examen de medicina en Nueva York, el equivalente al MIR, o al examen de acceso de la abogacía en Estados Unidos, ¿cómo es posible que esta herramienta, que no se la ha preparado para esto, sea capaz de responder a todos estos contenidos? Bueno, pues está claro que se les debe escapar a los técnicos tantísima información, que tienen estas herramientas tienen tales capacidades que ahora mismo están en esa fase experimental para ver si a través de un ChatGPT tipo Aluno, que fue el de 2018 con el que estuvieron trabajando, están intentando ver cómo llegan a estos contenidos, con lo cual el mercado, claro, es que la tecnología va tan rápido y es capaz de evolucionar tan rápido que dices, pero si es que seguimos sin entender muchas cosas, ¿no? Con lo cual, el mercado, pues yo no sé hasta qué punto será fácil.
pero está claro que debe serlo y que hay que hacerlo para garantizar esa transparencia tan obligada, en definitiva, para todos los demás sistemas que no sean, claro, sacados del reglamento, los prohibidos, regulados, donde se exige la transparencia para los de alto riesgo en el artículo 13, en el 50 nos llegan y nos dicen para todos los demás sistemas, para todo. Y ahí estamos hablando, claro, de lo siguiente, los modelos de IA de uso general que de inicio se insertan en los sistemas de IA de uso general y dicen, transparencia en esto, transparencia porque yo sí estoy alerta, pero a pesar de que yo sí estoy alerta porque estamos inmersos en el tema de la IA, pues es que yo estoy convencida de que a mí me pueden, en definitiva, ¿no?, engañar y llevarme a dar respuestas que no he querido. Al final terminaremos con sistemas que no son de alto riesgo, pero que terminen siendo prohibidos porque terminan convirtiéndose en sistemas de auténtica manipulación humana. Entonces, bueno, yo creo que, fíjate, el problema aquí, y volvemos por donde empezamos, la alfabetización. Hay que enseñar desde la escuela a que hay que, bueno, recuperar principios éticos, los principios éticos que están ahí, ¿no? Intervención humana, transparencia, no discriminación. Hay que volver al humanismo más absoluto en la época de la mayor evolución tecnológica. Curioso, pero es que, bueno, pues yo creo que se ha convertido en una necesidad. Sí, y aparte coincido contigo, porque yo es verdad que a veces leo en las prácticas prohibidas, las de riesgo limitado, algunas, o las de alto riesgo, digo, ¿se podrán convertir en prohibidas? Porque imaginaos los chatbots, ¿no? La interacción humano-máquina, que ahí pues es riesgo limitado, no pasa nada, no estamos poniendo en riesgo ningún derecho fundamental. Pero ¿hasta qué punto ese chat con técnicas de red teaming o de lo que sea lo manipulamos para que llegue a una consecuencia que sí vulnere y sí provoque un daño en un ser humano? ¿Se convertiría ese riesgo limitado ya en prohibido? Claro, es que creo que no tenemos casos de uso para poder adelantarnos lo que va a pasar, ¿no? Pero lo mismo con las redes sociales. ¿Qué íbamos a pensar? ¿El scrolling infinito que iba a ser negativo? No, pues... Fíjate, ayer con ocasión de una reunión de la cátedra de IA que dirige Idoia, hablábamos del tema de los agentes de IA, que son, vamos, pues algo absolutamente revolucionario. Dice, en esta categoría no pensó el reglamento. Claro, claro. ¿dónde lo encajas? Pues es que por lo pronto el modelo de IA de uso general, si estás hablando de modelos transformen como GPT, lo encaja, pero ¿y si llega a causar verdaderos daños y a suponer un gran riesgo para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales de la persona? Pues es que, como bien dices, se ha convertido en alto riesgo o se ha convertido en prohibido. O sea que... Claro, es que es súper complicado. Tal cual, es que no va a haber sistemas estancos, es que evolucionan y como van adquiriendo autonomía y como van teniendo mayores capacidades, pues iremos pasando de un sistema que no era, que prácticamente era inofensivo, a un sistema que puede ser absolutamente una amenaza para cualquiera de esos derechos fundamentales protegidos. Excelente. Bueno, aquí simplemente diré en favor del podcast que es muy posible que en el mes de enero tengamos a Tristan Harris, que a quien le conozca es uno de los creadores precisamente del growth hacking que se llamó ahí en la Universidad de Stanford hace unos años, aquello que generó la revolución en las redes sociodigitales. Esperamos tenerle por aquí en el mes de enero, que le hemos invitado. Bien. Esto es otro de los, esta pregunta es otro de esos detalles, quienes no somos del gremio en este sentido, que ha aparecido también bastante y que dará que hablar aquí seguramente. Y es el siguiente, lo digo en términos legales, el considerando número 26 del Reglamento General de Protección de Datos. Según NOIB, revierte la jurisprudencia. Es decir, permitiría a las grandes tecnológicas compartir datos masivos, alegando que son anónimos solo porque guardan la clave de desencriptado en otro servidor separado. Ok.
La redefinición de dato personal para excluir los datos pseudonimizados si la empresa no tiene medios razonables, entre comillas, para reidentificarlos. ¿No es esto abrir una puerta trasera legal para que los brokers de datos, los mercados de datos, comercien con nuestra información simplemente alegando ignorancia técnica sobre a quién pertenecen esos datos? Bueno, yo mm, creo que aquí hay dos preguntas que me gustaría responder por separado. La primera es volver sobre por qué se está proponiendo esto. Y la segunda sería la cuestión de los data brokers y cómo es que esto sucede, básicamente. Yo creo que en cuanto al por qué se está proponiendo esto, se mezclan una cuestión técnica con una cuestión jurídica preexistente, con una circunstancia jurídica preexistente, que es lo que señalabas, Frank, que es que la circunstancia jurídica preexistente es la normativa que existe en el RGPD, que efectivamente dice que los datos pseudonimizados son aquellos que por sí solos no permiten la identificación de una persona. Lo digo para la gente que nos pueda escuchar. Obviamente vosotros sois perfectamente conocedores de esto, pero que sí lo permite cuando se combinan. Entonces, claro, el considerando 26 lo que dice es que los datos pseudonimizados deben considerarse información sobre una persona física identificable y por lo tanto les aplica el RGPD y las obligaciones que hay en el RGPD. En cuanto a la cuestión técnica, claro, la gracia es que luego ha llegado la inteligencia artificial en forma de grandes modelos de lenguaje y con ese método particular que tienen de funcionar, que por supuesto no agota todo lo que es la inteligencia artificial, pero es en lo que estamos ahora. Entonces, de esto sabemos que los modelos de lenguaje se han alimentado mediante una extracción masiva e indiscriminada de datos de Internet, que gran parte de esa información constituye información personal, porque no ha habido una discriminación, es en lo que consiste el scrapping, es un arrastre, sitios de redes sociales, de artículos, de noticias, de blogs, cualquier cosa y todo, imágenes, todo lo que pillan, que luego se combina, que es lo que dificulta el factor. Y lo que es decisivo es que el entrenamiento al que se ha sometido el modelo es inseparable del modelo. Es decir, un modelo multimodal o un gran modelo de lenguaje no almacena registros de entrenamiento, no se hace una lista, digamos, de todos los datos que tiene y entonces va pensando como un árbol de decisiones, que funciona de manera completamente diferente. Lo que hace es establecer patrones estadísticos con pesos que establecen correlaciones entre unidades, entre tokens y características. Digamos que busca patrones, hay que acabar con la idea de que es un listado o una enciclopedia porque si no, no se entiende dónde se produce el caos. Y estos pesos y esta forma de razonar, entre comillas, lo que permite es generar algo plausible, pero no copias directas ni índices de forma recuperable, con lo cual ahí tenemos también el problema de la trazabilidad. Así que para extraer datos exactos, digamos, que has metido, necesitarías que el modelo tuviera registrados textualmente esa información de forma ordenada y que se pudiera sacar con una instrucción específica. Necesitarías que fuera una enciclopedia ordenada tal y como las conocemos, pero claro, las enciclopedias que tenemos ordenadas no razonan como razonan, parece que razonan estos bichos. Entonces, en cuanto a la extracción, se acabó. Es decir, los datos que has metido ya no puedes sacar, salvo que sean repetidos muchas veces o sean muy únicos en el entrenamiento, que es cómo funcionan el tema de las prompt injections y similares. Y luego, claro, dices, bueno, vamos a la fase previa. Todos esos datos que ya se han obtenido en Internet ya están ahí. ¿Se puede anonimizar? ¿Tiene sentido intentar anonimizar los resultados de un modelo multimodal? Digamos, ¿dónde lo hago y si se puede hacer? La anonimización es que es muy difícil de lograr, aparte de cara, es muy difícil de lograr sin degradar la utilidad, precisamente porque tiene que establecer estas relaciones entre patrones, no es 1, 2 y luego 3, sino que la gracia es que pueda relacionar puntos libremente, entre comillas. Además de que, para que tenga sentido, no solo tienes que hacer una vez, tienes que conseguir hacerlo a escala y en volumen, no solo un caso con unos datos concretos. Entonces, la anonimización difícil. La pseudonimización, que es lo que se está planteando, es viable, pero imperfecta, precisamente por esa recombinación. Y con la dificultad añadida que supone pues, la obligación impracticable de hacer un seguimiento de datos en cuanto entran en un gran modelo de lenguaje. Eso, para empezar a explicar la dificultad y por qué se está planteando esto.
ser un poco más permisivos con la pseudonimización. Que en realidad no es ser permisivos, en realidad es adaptarse a la realidad de lo que hay. O sea, porque si la ley es absurda, pues es inútil y no queremos leyes inútiles. Entonces hay que intentar reconocer lo que hay y la complejidad de lo que hay para poder corregir o mitigar los efectos que hubiera. Y en cuanto a la cuestión de los brokers, yo creo que solo se puede atajar, se produce en una instancia previa y solo se puede atajar concienciando a las personas para que sean más escrupulosas con su privacidad, porque es que el problema se produce antes. O sea, el problema no es que cojan los datos, el problema es por qué están los datos disponibles. Entonces, yo creo que debería hacer un llamado a un poco de reflexión también y preguntarse cómo mi información personal pues acaba en poder de unos brokers de datos, y eso es un problema diferente que se produce antes de que se tome la molestia de pseudonimizarlos porque se lo diga la ley o no. Y en cambio creo que ese es un ámbito en el que sí que tenemos grado de control, ¿no? Individualmente. Y yo ya me callo en este aspecto, perdón. Muy bien. Sí, Dolo. Coincido con Inés. El problema de los datos es evidente, o sea, los sistemas y modelos de IA, ¿de qué se alimentan? De datos. ¿Qué quiere la Unión Europea? Pues flexibilizar esa cantidad de datos para que se puedan mover en el mercado sin que caigan las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos y que pueda ser más ágil. ¿Qué pasa? Que las críticas que vienen, que igual estos intermediarios fragmentan a propósito los datos porque como son pseudonimizados y posteriormente pueden ser reidentificables, dicen pues fragmento los datos, los vendo, no me aplica la ley y luego ya el comprador, ya si es capaz de identificarlo, ya cae en la categoría de dato personal, bueno, pues que se arregle él con las obligaciones que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto sí queda para mucho porque ya el tema de los datos, efectivamente, dice Inés, ¿cómo se han entrenado todos estos datos? ¿Cuántos problemas tenemos de propiedad intelectual, copyright y un montón de cosas? Entonces, creo que no es tan sencillo dar una respuesta de está bien, está mal. Quiero confiar en el legislador europeo que si alguien coge y hace esto en plan socavando el espíritu de la ley, dice no, fragmento los datos y entonces ahora yo no tengo medios razonables para saber, para poder identificar estos datos personales, que el legislador vea, no, mira, eres un intermediario de datos, trabajas con un volumen de datos, los puedes identificar y has hecho esto a propósito para que no te recaiga el peso de la ley. Entonces, vamos a confiar también en que el legislador no se va a fiar de todo lo que le presenten las empresas y todo. Pero creo que este tema sí que es bastante complicado y que da para mucho. Bueno, sí, es complicado y veremos en qué deriva, porque la cuestión está en que todavía queda el proceso legislativo completo de la propuesta de la Comisión, es decir, que tiene que pasar todavía por el Consejo y por el Parlamento, con lo cual tienen que trabajar muy deprisa y veremos a ver si no reducen muchas de estas reglas. Pero sí que es cierto que el Omnibus introduce cambios importantes en materia de protección de datos y estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho y bueno, pues es que también hay algo curioso y es que el desarrollo de la IA, que aparezca, que se confirme como interés legítimo reconocido, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se va a reconocer que para el desarrollo de la IA y la mejora de los sistemas esto constituya un interés legítimo? Bueno, entramos ahí en unas cuestiones donde no hay que perder de vista que el Reglamento General de Protección de Datos lo que busca es minimización de datos, transparencia, licitud. No podemos perder el norte y el núcleo central en esta materia está en el Reglamento General de Protección de Datos, aunque bien es verdad que en el propio texto se dijo que la protección de datos personales no es un derecho absoluto, que los datos personales no son un derecho absoluto y que luego la Estrategia Europea de Datos de la Unión Europea de 2020 lo que ha ido es marcando líneas para que vayamos asimilando la idea de reutilización de datos, apertura de datos, en definitiva, que los datos contribuyen al progreso y que tenemos que estar dispuestos a compartirlo. Con lo cual, estas reglas
reglas que se van introduciendo nos extrañan porque van un poco en la línea esa de la Unión Europea ya puesta de manifiesto con la Estrategia Europea de Datos, donde uno de los grandes éxitos es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, porque en definitiva lo que pretende es que podamos hacer uso de nuestros propios datos, estemos en el país que estemos dentro de la Unión, y que además nuestros datos sirvan para la investigación y el progreso. Es una política de la Unión Europea que se viene mostrando desde hace muchos años, mucho antes de que llegara Trump, en este contexto del reglamento de inteligencia artificial, y que se ha quedado al descubierto, donde en definitiva lo que pretenden es que cambiemos la perspectiva o que cambiemos el paradigma, ¿no? Y vayamos admitiendo que como los datos son tan esenciales, hay que bajar un poco el tono en la exigibilidad, pero sin olvidarnos que son derechos fundamentales y que la persona que vea que puede estar perjudicada o que no quiera que sus datos circulen de una manera adecuada, que tenga la oportunidad de dejar fuera del sistema sus propios datos. Sí, de hecho también habla de los datos de categorías especiales en sistemas de alto riesgo, por si pueden detectar sesgos, pues que puedan tratar con ellos para... Tal cual. Pero bueno. Sí. Sí, has dicho precisamente, Carmen, has dicho un apellido ahí que es Trump, precisamente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, tras la victoria precisamente de Trump y ahora la administración Trump en los Estados Unidos, digamos que aumentaron estas amenazas de aranceles para atacar de nuestra parte a las tecnológicas de Estados Unidos. Ha habido analistas que sugieren que Europa aplica una especie de soberanía flexible. No creo recordar ahora mismo quién dijo eso, quién utilizó el término. Es decir, rebajar privacidad para evitar una guerra comercial que en este caso, por ejemplo, Alemania no puede permitirse. Y este paquete que llega tras el informe Draghi y con la nueva administración Trump presionando comercialmente, ¿cuánto de este texto es una reforma genuina que podáis juzgar vosotras? ¿Y cuánto es vamos a decir, un tratado de paz preventivo redactado para evitar que Washington nos imponga aranceles por regular demasiado a sus gigantes tecnológicos? Bueno, yo pienso que deberíamos preguntarnos en primer lugar qué es una reforma genuina. Es decir, si por reforma genuina se entiende que es aquella motivada por un amor a la eficiencia y la razón pura en contraposición a algún interés político, yo no conozco ninguna reforma legislativa genuina. Es decir, siempre se cambia porque hay un motivo sólido exterior para cambiar. Dicho lo cual, aquí hay varios, como comentábamos antes. Yo quiero pensar que es que se están tomando en serio el informe Draghi y el informe Letta, que ya empezó hace un año. Pero es completamente plausible que haya más motivos como los que apuntas. Lo que no sé es hasta qué punto estamos teniendo. Tampoco me atrevería a realizar una valoración en ese sentido porque no carezco de elementos de juicio en el geopolítico en esa extensión. Vaya, yo no sé qué pensáis vosotras, Carmen y Dolo. A ver, ¿sí? ¿Dolo querías? No. Vale, objetivamente, ya en la propuesta del año 2021, ¿no?, la Unión Europea habló de equilibrio entre innovación y protección de derechos. Yo creo que está tomando la medida. O sea, yo creo que es cierto que se ponen en valor y se validan todos los derechos fundamentales, y esas cajas que se crean de sistemas de IA atendiendo el riesgo es para eso, para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales. O sea, el reglamento en definitiva dice, mi regulación es con esta finalidad, o sea, yo quiero proteger estos derechos, pero también habla de la excelencia en liderazgo que no tenía, el liderazgo tecnológico que no tenía en ese momento la Unión Europea cuando lanza la Comisión la propuesta de texto. Con lo cual, bueno, pues es que no ha perdido el norte, no ha perdido el objetivo sigue siendo el mismo, seguir protegiendo derechos
pero también fomentar la innovación. En la cumbre de París de febrero de este año, von der Leyen anunció, siguiendo un poco la línea que había propuesto ya Estados Unidos, de aumentar las inversiones. Pues ¿por qué? Porque a la innovación se llega con inversión. Lo que tienes es pues fomentar, en definitiva, la innovación con grandes inversiones, con alfabetización, pero también generando seguridad jurídica. Y el reglamento de inteligencia artificial, si realmente digamos que bajan un poco la exigibilidad de los requisitos técnicos o los suavizan, pues facilitarán la labor de las empresas. O sea, los objetivos siguen vigentes y el alcanzar el equilibrio, pues es difícil de determinarlo cuando estás redactando una propuesta de reglamento que sufrió tantísimas modificaciones y que se fue adaptando, pues cuando apareció ChatGPT para incluir lo que llamaron modelos fundacionales, luego modelos de IA de uso general. O sea que yo creo que obedece a muchos factores, lo ha dicho Inés, claro que obedece a muchos factores y Europa no ha perdido en definitiva sus objetivos, siguen estando ahí, el tema está en cómo irlos logrando. Sí, o sea, coincido plenamente con Carmen y con Inés y efectivamente lo que dice Carmen, el artículo 1, vale, queremos proteger de los daños que se le produzcan a las personas, pero queremos fomentar la innovación, o sea, más claro, imposible. ¿Conseguir ese equilibrio es fácil? No. Llevamos años gestando este reglamento, también. ¿Han aparecido por el medio los sistemas de IA? También. Vale, ¿Europa tiene presiones? Sí, tiene presiones políticas, porque acordaros del paseillo de San Altman y de todos los de las grandes tecnológicas por Europa cuando se iba a aprobar el reglamento como un acto de, bueno, estamos aquí. ¿Por qué hacen eso? Porque evidentemente el reglamento está regulando a la mayoría de empresas que no son europeas, sino extranjeras, y le están imponiendo obligaciones, digamos, de empresas que no producimos aquí en Europa. Entonces, quiere que los actores implicados que también estén de acuerdo con todo esto que les afecta. Entonces, sí entiendo que hay mucha cosa detrás y que no es tan fácil emitir así un juicio rápido, pero creo que también faltan muchas cosas por pasar y que van a afectar al reglamento seguro. Muy bien, sí. En este caso, para finalizar, en esta primera ocasión, porque lógicamente esto será un trabajo que en desarrollo, digamos que un espacio de reflexión con la pregunta que os voy a plantear, y es, se supone que si aprobamos este ómnibus tal cual está, el paisaje digital europeo de 2030 será o sería más ágil. Os pregunto esto. Esto es una pregunta casi que la hizo literalmente un afamado periodista en un gran medio de comunicación aquí en España. ¿Estamos sacrificando el, digamos, humanismo tecnológico europeo para convertirnos simplemente en una sucursal eficiente del mercado digital americano y el chino? También, no hay que olvidarlo, que lo hacen a su manera. Os dejo esa reflexión. A ver, China regula mucho más. China controla todo, controla datos, pero se controla desde el poder político. Estados Unidos, no olvidemos que estamos en el momento Trump, pero que California ha vuelto a intentar promover normativas sobre inteligencia artificial. O sea, uno de ellos era California y no sé qué otro estado. O sea, que en el fondo lo que quieren es seguridad jurídica. Ajá. Y la seguridad jurídica la proporciona la normativa. Con lo cual, la realidad es que Europa no se va a apear de su regulación. Ha funcionado con otras normas como el Reglamento General de Protección de Datos, para el que se resistieron bastante, pero finalmente, bueno, pues se ha ido aceptando y encontramos muchísimas regulaciones a lo largo del mundo. En inteligencia artificial son fundamentales los acuerdos internacionales, son fundamentales actuaciones, bueno, pues la última, la cumbre esta de París, la siguiente no sé dónde sería,
que se hablaba que sería este mismo año 2025. O sea, todas las actuaciones que se vayan impulsando a nivel internacional para que vayamos alineando principios, armonización en la medida de lo posible será estupendo, pero Europa no va a renunciar a su nivel de armonización de la regulación de la inteligencia artificial. Lo más importante, pues el propósito que han dicho, suavizar los requisitos, suavizar el cumplimiento de las obligaciones, pero sobre todo dar pautas de cómo desarrollar los sistemas. Si la Comisión va a dar instrucciones, si va a dar formularios, si va a facilitar cómo hacer la labor de los técnicos, de los responsables, de proveedores, pues se les va a facilitar muchísimo la manera de cumplir el reglamento. Yo creo que ahora mismo todo lo que es la Comisión Europea y todo lo que son los organismos propios de cada Estado miembro tienen que desplegar una serie de medidas a todos los niveles. O sea, lo de la alfabetización yo creo que hay que entenderlo a un nivel globalísimo. ¿Para qué? Pues para que en definitiva todos adoptemos, implementemos, usemos la IA, pues en los términos del reglamento, pero donde se hayan introducido medidas que ayuden al cumplimiento del mismo, porque ese es el objetivo. Los códigos de buenas prácticas, las directrices, los códigos de conducta, todo va orientado en definitiva al cumplimiento del reglamento. Sí. Yo, quizá discrepe un poco en la premisa, pero voy a recuperar muchas cosas que has dicho, Carmen, porque sí que estoy de acuerdo. Ahora vas a ver, o sea, ahora vas a entender aquí porque yo quería un poco cuestionar la naturaleza del humanismo tecnológico europeo. Es decir, es verdad que compartimos unos valores y que damos importancia a la privacidad y que la estamos utilizando y la estamos defendiendo, pero fundamentalmente quiero cuestionarlo en el sentido de que el nexo que une a los países europeos, los que conforman la Unión Europea, quiero decir, es el mercado, fundamentalmente. Pienso que la capa de valores, digamos, es una mano de pintura que se ha aplicado un tanto después a lo largo de los tratados, y eso no le quita ni ápice de valor a la privacidad, que conste, yo en su importancia creo firmemente y personalmente, pero no quisiera llamar a nadie engaño, en el sentido de que me parece un dato importante tener en cuenta que la Unión no es principalmente axiológica, sino fundamentalmente económica. Y creo que lo que pretende defenderse con esta propuesta es, como has dicho, Carmen, y Frank, la razón por la que se creó el RGPD es defender nuestro capital informativo, o sea, el capital que constituyen los datos personales principalmente, porque se escribió con el mismo enfoque práctico, que es limitar, como estamos viendo ahora, prácticas comerciales de empresas tecnológicas extranjeras que se estaban haciendo con una parte muy importante de nuestro pastel en la Unión Europea, digamos, o sea, es proteger la autonomía de los mercados digitales europeos. Y aquí simplemente quiero aprovechar para plantear una cuestión pequeña. Por favor, sí. Es que independientemente de la nacionalidad de la empresa beneficiaria, lo interesante para el mercado digital, es decir, si intentamos quitar los países de en medio, lo interesante para el mercado digital es que el control del individuo sobre su privacidad sea relativamente lábil. Es decir, para que el mercado digital se mueva, tiene que estar engrasado a costa de nuestra privacidad, digamos, en un aspecto fundacional del mismo, o sea, desde su diseño. Entonces, es verdad, la propuesta de Omnibus afecta a la normativa en materia de privacidad, como apuntabas antes, Frank, y como se está ocupando de señalar muy bien la organización None of Your Business, pero si verdaderamente la valoramos, yo creo que también, en un sentido humanístico, que también lo hemos sacado a colación en la conversación, tenemos que valorarlo y defenderlo desde nuestro punto de vista individual, y eso no ocurre porque en la esfera individual no se cultiva la importancia que tiene la privacidad para un individuo. Y de nuevo, también podríamos hablar de civilización, o sea, lo mismo, la cultura, como el tomar conciencia ideológica no ideológica, tomar conciencia y conocimiento de lo que ocurre y por qué ocurre. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona si sabe cuál es el valor de sus datos personales, pues puedes ver cómo se le ponen rápidamente los ojos en blanco o te responde algo como, no, es que yo no tengo nada que ocultar, a mí no me importa. Y entonces, no les resulta fácil, digamos, explicar por qué es importante para ellos retener esa privacidad y no cederlos alegremente o irlos tirando como si fueran
flores. Y la ley en este sentido ofrece muchos botones para que la gente pueda, afortunadamente, y está muy bien hecho, tener un control sobre la privacidad. Los cookies, por ejemplo, que también se tratan en esta propuesta Omnibus, pero la gente, a pesar de tener esa posibilidad de acceder, de granular, de control sobre su privacidad, no lo ejercita tanto como pudiera porque no sabe de lo que le están hablando. Y es natural, ¿eh? O sea, me parece una consecuencia natural del estado de cosas. Que quizás si fueran más conscientes de hasta qué punto esa cesión modela su libertad o su pensamiento, quizás se lo pensarían 2 veces antes de regalar sus datos o tomar sus decisiones. Y a propósito de ello, Shoshana Zuboff tiene un libro estupendísimo que se llama La Era del Capitalismo, que es maravilloso y recomiendo a todo el mundo, o sea, en este sentido. Shoshana Zuboff, correcto. Muy bien. Sí. Solo una precisión. Sin duda, Inés, el objetivo de este reglamento y de otros muchos es mejorar el funcionamiento del mercado interior. No hay ninguna duda. ¿Y cómo lo hace? Mediante el establecimiento de un marco uniforme, un marco jurídico uniforme, y en este caso lanza una regulación de la IA centrada en el ser humano, fiable, garantista, pero está claro que de fondo siempre mejorar el funcionamiento del mercado interior. Era una matización por si me había explicado mal antes. No, lo digo porque sé que aprecias el humanismo tecnológico, que es una cosa que compartimos, pero solo quería centrarme en Vale. Vale, de hecho, por si había dicho algo indebidamente. No, en absoluto. De hecho, el artículo 1 ya dice, pues venga, Europa va a poner el ser humano, es a lo que hay que proteger, ese enfoque antropocentrista. Yo creo que el reglamento se viene arriba y creo que es de las regulaciones en que más hincapié hace. Entonces, no hay que olvidar en Europa que sabemos regular mucho, tenemos muchas normas, que estamos muy fragmentados porque no tenemos esa unión de países, nos separa la lengua, nos separa muchas cosas, entonces evidentemente queremos conseguir el mercado interior, que es lo económico, lo que nos ayude. Pero este humanismo tecnológico, creo que Europa precisamente tiene que centrarse en él, porque si ya vemos que el resto del mundo está fijándose en otras cosas y no podemos liderar en parte esa carrera tecnológica, porque evidentemente no tenemos a las 10 empresas tecnológicas más importantes en Europa, están en Estados Unidos y en China. Entonces, vamos a apostar por el humanismo, ¿no? Por esos valores. Y entonces, es verdad que lo que decía Inés, claro, la gente con los datos que muchas veces no percibe si lo que están tratando es personal, no personal, se afectará. ¿Por qué? Porque venimos de las redes sociales, venimos de Internet, donde aquello era un cheque en blanco y daba igual. O sea, no teníamos cortapisas, entonces la gente tampoco pudo asimilar que todo eso que estaba subiendo a la red luego podría utilizarse en su contra. Entonces, estamos en el primer paso. No nos olvidemos que estamos hablando de modelos de lenguaje, pero es que el siguiente paso es la robótica. ¿Qué pasará cuando este hardware interactúe con nosotros y ponga en riesgo nuestro daño físico? Aquí ya nos olvidaremos y quizá otros países de esos riesgos de no, queremos innovar, no, queremos que esta robótica no nos haga daño, que nos proteja. Entonces, creo que estamos todavía en un escalón muy básico que la Unión Europea abogo porque siga en este sentido de adaptar la ley, ve que hay cambios, que hay iniciativas, que la gente protesta, vale. No comentamos lo de los sandbox, pero es que creo que va a ser fundamental. De hecho, en España somos ahí pioneros, entonces con los resultados de los sandbox vamos a poder percibir la realidad empresarial y si lo vemos en toda Europa podemos captar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que queremos y esas modificaciones, esas adaptaciones creo que tendrían mucho más sentido. Ahora quizá es un primer contacto y creo que habrá más propuestas porque la realidad va a ser enorme. Yo creo que por fin, fíjate, la Unión Europea vuelve a ese humanismo, aunque no lo ha perdido de vista, y ahí está en la exposición de motivos en 2021 y luego en los considerando, pero ahora ha decidido ser más proactiva. De hecho, entre las cuestiones que se pretenden modificar en este ómnibus es eso, que las normas de alto riesgo entren o se apliquen, más tarde por una razón. Lo que está diciendo la Comisión es que tiene que proporcionar herramientas de apoyo para que las
empresas puedan adaptarse y cumplir en definitiva el reglamento. O sea, el reglamento de verdad que no ha perdido intensidad. Lo que se hace es introducir medidas incluso de ayuda de la propia comisión, de la oficina de IA, sobre todo para modelos de IA, para eso, para apoyar a las empresas a que puedan adaptarse en materia de inteligencia artificial, un mayor compromiso de la Unión Europea para que este reglamento en definitiva funcione. Pues lo dicho, ahí lo tenéis, estimados telespectadores y oyentes, tanto en YouTube como en Spotify. Esta primera intervención de nuestras 3 expertas legales aquí en Voces de Odisea sobre esto que va a ser un tema del que seguiremos hablando. Y además tendremos más noticias al respecto porque Odisea, por supuesto, va a promover un gran evento de divulgación al respecto a finales de enero. Os mantendremos informados, por supuesto, porque estará también en nuestro canal de YouTube. Dolo, Inés, Carmen, muchísimas gracias por haber estado esta primera vez aquí en Voces de Odisea. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Fran. Gracias. Buenos días o buenas noches a todos vosotros.